Dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo escribe a los romanos acerca de un tema súper importante, la cual nosotros no debemos de ignorar, y es el tema de la justificación. Teniendo esto en mente, vemos como Pablo, capítulos anteriores, 4 capítulos anteriores, nos habla sobre la necesidad que tiene el ser humano, todo el mundo, de ser justificados. Pero, ¿quiénes pueden llegar a ser justificados? Nomás un solo tipo de persona, si lo pudiéramos llamar así, y es aquella persona que ha recibido a Cristo Jesús. Y hoy día es un tema muy importante, ¿por qué? Porque se debate cómo podemos ser salvos o cómo podemos llegar al cielo. Y vemos muchas clases de teorías y postulaciones, pero según lo que habla Pablo a los romanos, dice que nomás hay una sola postulación y hay una sola doctrina, por la cual usted y yo podemos llegar a ser salvos. Y es por medio de la justificación. En capítulos anteriores, por ejemplo, en Romanos 3:23, Pablo no es coincidencia que hable de la necesidad que tiene el ser humano a través de la justificación. Pero ¿por qué debemos de ser justificados? ¿Saben por qué? Romanos 3:23 nos dice, por causa de nuestro pecado. Así es de que antes de que Pablo empiece a hablar de los beneficios, antes de que empiece a hablar Pablo de los privilegios, se toma 4 capítulos para mostrarnos la necesidad que tiene el ser humano o el hombre de ser justificado. Y la única razón que tenemos nosotros para poder ser justificados es porque hemos pecado contra Dios. Y por esa sencilla razón, dice Romanos 3:23 que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo segundo que vemos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 24, es cómo llegamos al camino de la justificación. Y el camino de la justificación nos lo dice Pablo, es por medio de la fe basada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Increíblemente nos empieza a dar un cuadro completo, nos dice, y lo lindo de la palabra del Señor es que nos muestra muchas veces en qué estamos fallando, en qué hemos pecado, pero también nos muestra la salida. Y la única salida que tenemos es a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo dice Romanos 3:24. Y aún más para allá, y Pablo lo colorea, lo ilustra en el capítulo 4.
y pone a Abraham, que no es nuevo lo de la justificación en el Nuevo Testamento, sino que Abraham recibió la justificación por medio de la fe. Así es de que necesitamos tres situaciones o tres pilares para las cuales nosotros reconocer que necesitamos la justificación. La primera es que estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y es una necesidad básica. Mucho se habla hoy de cómo puedo yo estar o ser cristiano, y muchos dicen, no, haz la oración de fe. Y podremos hacer la oración de fe y le diremos a esa persona, bueno, ¿creíste en Cristo Jesús? Ella va a decir, sí, creo en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué? Las buenas nuevas o el evangelio se basa en un hecho. Es que Jesús vino a esta tierra al ver el pecado del hombre. Y hasta que nosotros no reconozcamos la necesidad de ser salvados, de ser justificados, hasta ese momento no vamos a recibir la justificación de Dios. Yo tengo que tener la necesidad. Yo tengo que sentirme pecador. Yo tengo que decirle al Señor, ¿sabes qué, Dios? Tú estás en lo cierto. Yo soy un pecador. Esa es la necesidad que nos mueve y que mueve al Padre y que mueve al Hijo para que nosotros podamos hoy ser justificados. Así que viendo este panorama, 4 capítulos, Pablo los dedica a la necesidad del hombre para ser justificados. Es más, la palabra justificado aparece en la Biblia alrededor de 65 veces. 26 veces en el Antiguo Testamento, siendo el libro de Job con 14 veces el que más nombra el proceso de la justificación. De las 26 veces, Job es el libro que más lo nombra. Y 39 veces en el Nuevo Testamento. Ojo, 39 veces es nombrado la palabra justificación o justificar, o lo que hizo Jesús por nosotros. 39 veces lo hizo en el Nuevo Testamento, siendo 16 veces esta palabra usada por Pablo a los romanos. Así es de que esta palabra es muy importante y es necesario que nosotros no ignoremos qué significa la justificación. También lo usó Pablo 3 veces en la primera carta a los Corintios. Una vez en la segunda carta a los Corintios. 7 veces en la carta a los Gálatas. Y una vez le dijo a Tito. Entonces, teniendo esto en mente, la justificación es un pilar de lo que hemos creído. Y si usted aún se siente pecador, pues déjeme decirle que el Señor vino a morir por cada uno de nuestros pecados. Y Él es la justificación para nosotros. Pero ¿qué significa justificación? Yo le hacía esta pregunta a un niño, le decía, ¿qué es justificación? Y él decía, es como una excusa. Pero la palabra justificación quiere decir ser declarado inocente de toda culpa. Y cuando nosotros somos declarados inocentes de toda culpa, de absolutamente toda culpa, vamos a tener unos beneficios. Y por eso yo no sé cómo está el título en su Biblia. En la mía dice los beneficios de la justificación. Por acá dice los resultados de la justificación. Cuando se ha creado en mí la necesidad de ser justificado, eso va a tener un beneficio, va a tener un resultado. Pero ¿saben cómo yo le puse el nombre a este estudio?
el privilegio de ser justificado. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar por qué el Señor puso sus ojos en usted o puso los ojos en mí. ¿Y saben qué? Cuando pienso en eso, pienso en el privilegio tan grande que tengo. Porque hay tantas personas perdidas. Y porque yo hoy estoy aquí en su camino, creyendo que Él es la verdad y creyendo que Él es la vida. ¿Y saben qué? Eso me mueve a mí. Eso me mueve a mí a responder. Y hoy vamos a ver el privilegio. El privilegio. Quiero que usted se vaya hoy entendiendo que usted tiene el privilegio más grande. El privilegio de ser justificado. Por eso Pablo empieza ahí en capítulo 5, versículo 1. Dice lo siguiente: justificaos. Ya sabemos qué es justificado, ¿no? Es ser declarados libres. ¿De qué? De toda culpa. Y aquí en este versículo vamos a encontrar estamos justificados por medio de la fe, y vamos a ver que eso trae un privilegio, un beneficio o un resultado. Y es que tenemos paz para con Dios. Y dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes notan, el verbo justificado es un pasado continuo. Es un hecho que se produjo hace 2000 años, que hoy día, digámoslo así, nos impregna a nosotros como cristianos cuando recibimos el regalo maravilloso de la salvación. ¿Qué había en la cruz? La cual hasta hoy, 2000 años, ha llegado a nuestras vidas. En primera carta a los Corintios, quiero que vaya usted ahí, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Pablo le está diciendo, oh, justificados pues por la fe. Y es el único medio por la cual nosotros podemos saber de la justificación y podemos, como dice el libro de los Hebreos, o el escritor a los Hebreos, dice que es la única forma por la cual nosotros podemos agradar a Dios. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en la cruz? La cual hasta hoy, en un tiempo pasado hasta hoy, hemos podido ser justificados. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios, versículo 5, 21. Dice, al que no conoció pecado de hoy. ¿Quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La única forma en la cual nosotros podemos ser justificados, ser libres de culpa, es a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Es la única forma en la cual usted y yo podemos presentarnos hoy aceptos, libres de toda culpa. Y esto nosotros lo recibimos, ¿saben cómo? Lo recibimos mediante la fe. ¿Y saben qué? Una de las cosas que hoy necesitamos como iglesia es, si lo podremos llamar así, activar nuestra fe. ¿Y cómo podremos decir que activar nuestra fe? Es creyendo totalmente lo que Dios dice en su palabra. Pablo nos dice ahí en su palabra que algo maravilloso pasó hace 2000 años. Es que Jesús, que fue sin pecado, sobre él cayó la ira de Dios. En lugar de yo estar ahí, Jesús tomó mi lugar. Y porque Él tomó mi lugar, hoy estoy justificado delante de Dios. Y por eso Él dice ahí, justificados pues, por medio de la fe. Así como hay un medio, la cual yo vine, por ejemplo, de Cali hasta acá. Yo me puedo venir, el medio puede ser mis pies,
puede ser en bicicleta, en moto, en carro. Hay un medio. Asimismo, para yo poder ser justificado, el medio es la fe en Cristo Jesús. Y no tan solamente en la persona de Él, sino en la obra redentora que Él hizo en la cruz. Y yo quiero que usted se vaya de aquí sabiendo esto. Lo primero, el privilegio que tenemos. Y el primer privilegio que encontramos en este versículo es que por medio de la crucifixión, por medio de la justificación, ¿sabe qué? Tenemos paz para con Dios. No sé si usted se ha puesto a pensar algún momento, es porque dice que tenemos paz para con Dios y yo nunca le había declarado la guerra a Él. Yo le decía a este niño que hablaba a él, le decía, ¿sabes qué? Tú necesitas estar en paz para con Dios. Y dije, pero es que yo quiero mucho a Dios. Yo le oro, y yo le decía, ¿sabes qué? Una de las cosas que tenemos es cómo nos veía antes Dios. Para que Él por medio de la justificación me vea diferente. ¿Usted quiere saber cómo lo veía Dios a usted antes de recibir la justificación, la obra redentora de Cristo Jesús? Vaya ahí nomás una hojita atrás, en Romanos 1:18. Y así nos veía Jesús. Y eso fue lo que hizo Jesús. Por esto fue que Jesús murió. ¿Saben por qué? Porque la ira de Dios estaba sobre mí. Romanos 1:18 dice ahí, acordémonos, Pablo los primeros 4 capítulos lo que él enfoca es en la necesidad de ser justificados. Y lo muestra de una forma, digámoslo así, tal y como es una forma trágica. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y saben qué? Yo era uno de ellos. Por eso la necesidad de ser justificados. ¿Y saben qué? Es por medio de la fe. Y el medio de la fe nos da el privilegio de estar en paz para con Dios. ¿Y saben por qué? Porque antes su ira estaba sobre mí. ¿Cómo nos seguía viendo? Mire Romanos capítulo 2, versículo 2. Ya había un veredicto. Y dice ahí, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Saben qué? Nosotros ya estábamos enjuiciados. Cuando nosotros no hemos creído en Cristo Jesús, así nos ve. Ya teníamos el peso de la condena sobre nuestros lomos. Salmo 5:5 dice lo siguiente. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Y sabe qué yo pensaba? Necesitaba ser justificado. Necesitaba estar en paz para con Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Usted se imagina, no sé, usted cuando piensa en alguien que le puede hacer daño, ¿usted qué piensa? ¿Lo ve como un enemigo grande, cierto? Alguien de pronto que conozcamos, que nosotros no nos queramos encontrar. Pero ¿qué tal es estar en contra de Dios? ¿Qué tal es estar con Dios de enemigo nuestro? Y por eso Pablo, los 4 primeros capítulos, los 4, él nos enfatiza en la necesidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos sin la justicia, sin la justificación de Dios, si no estamos con Cristo Jesús,
pues desafortunadamente él me aborrecía. ¿Y saben qué? Era todos los días. A veces decimos por ahí, ¿sabes qué? Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Pero cuando lo vemos, lo estudiamos teológicamente, vemos de que Dios aborrece al pecador y aborrece el pecado. Dice ahí, Dios es juez justo y Dios está irado contra los impíos todos los días. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y así era que nos veía Dios antes de ser justificados. Y el primer privilegio que yo tengo cuando soy justificado por la obra redentora de Cristo Jesús es que cambio de posición. Estaba en guerra contra Dios y lo que hace la obra redentora, la justificación, es que me pone en el lado. Me pone en el bando, digámoslo así, de Dios. Ya no estoy en guerra con Él. Pero ¿saben qué? Esa paz que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre, de su sacrificio, es para algo. Y mire lo que dice ahí en el versículo 2 de Romanos capítulo 5. Y quiero que tengan esto en mente. Este es el segundo privilegio que tenemos. El primero es que tengo paz para con Dios. Yo no sé si usted se alegra, que antes tenía a Dios como su enemigo y hoy lo tiene como su amigo. Pero esa paz no es ausencia únicamente de guerra, sino que esa paz es para tener una intimidad con nosotros. Y ese es el segundo privilegio. Mire lo que dice ahí en el versículo 2, dice que por quien también, o sea, esa justificación por medio de Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Y saben qué? Hoy tenemos entrada libremente. Por esa justificación que hoy Jesús nos ha regalado. ¿Por medio de su qué? De su sacrificio. Yo no sé si usted se siente complacido, pero me llena mi corazón sabiendo de que Jesús, Él es la puerta, Él es la entrada a que yo pueda adorar libremente a Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Como dice Colosenses capítulo 15, todo lo visible e invisible, todo lo que fue hecho para Él, todo lo que habla de Génesis, todo lo que creó. ¿Saben qué? Él quiere tener una intimidad conmigo. Y lo hace, ¿saben qué? Por medio de la justificación que nos regala Cristo Jesús. Hoy tenemos paz, es un privilegio, pero no es una paz con tensa calma. Yo no sé si ustedes, no es solo un acto notarial, la cual usted firma con otro y dice, no nos vamos a hacer daño. Sino que esta paz traspasa los límites. Yo no sé si usted de pronto ha tenido alguna vez algún enemigo en la cual le ha dicho, ¿sabes qué? Pues no vale la pena nosotros seguir peleando y si te vi, no te conozco y pues hagamos las paces. Pero esta paz que habla aquí no es esa. Esta paz la que nos da Cristo Jesús por medio de su justificación, de la justificación, es una paz que trasciende eso. Y es como, por ejemplo, si yo tengo a alguien que estaba con él en guerra, había peleado con él, y él luego se convierte en mi mejor amigo. Y eso lo hace Jesús. Y por eso Él dice que tenemos entrada. Y se me venía a la cabeza, ¿saben qué? Cuando los sacerdotes entraban al lugar santísimo.
Y era solo un privilegio de pocos. Pero ahí donde estuvieran en pecado, ¿no? Ellos entraban con su campanita. ¿Y entraban con qué? Con un lazo amarrado a sus tobillos. Y cuando dejaba de sonar, sabía que ¿qué habrá hecho este tipeje? ¿Qué habrá hecho este sacerdote? Pero ¿saben qué nos dice el Señor? Dice que por medio de su justificación, hoy tenemos libre entrada al lugar santísimo. ¿Y saben qué? No todo el mundo tiene esa libre entrada. Y es increíble saber el privilegio que tengo yo. Usted puede hoy entrar al lugar santísimo. Usted puede hoy entrar a la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no está viendo su pecado, está viendo la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Es un beneficio, pero para mí es un privilegio. Y por eso yo le ponía ahí el título, el privilegio de ser justificados. Ya se rompió el velo, ya no hay un intercesor, ya no hay un hombre que me pueda a mí hacer entrar, únicamente Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor, y eso es lo que Pablo está hablando, y es de ese privilegio tan grande que tenemos. En Hebreos 10:19 al 22 dice lo siguiente, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice ahí en el versículo 22, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos. Hoy tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Y saben qué? Muchas personas hoy, creyendo en Cristo Jesús, dice, todavía no soy digno de estar en la presencia de Dios. Pero hoy le tengo una buena noticia. Jesús ya te justificó de todos tus pecados. Ese sacrificio que le hizo hace 2000 años es efectivo hoy para todo el que en Él cree. ¿Y saben qué? Es un privilegio. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 18 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismos los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada en un mismo espíritu. ¿Saben qué? Es un privilegio yo poder entrar, hoy poder saber de que soy acepto delante de Dios. Yo no sé si usted se alegra, pero ¿saben qué? Es un privilegio que muy pocos tenemos. Y es que a través de la justificación, a través de la obra redentora de Cristo Jesús, hoy podamos tener ese privilegio de poder llamar a nuestro Dios papá, de poder hablarle a Él y tener la certeza de que Él me escucha, de que ya no hay ninguna barrera. ¿Y saben qué? Cuando el Señor dijo, y orarán así, cuando Él dijo, Padre nuestro, ¿y saben qué era lo que estaba quitando Él? El velo. Antes teníamos que hacer algo
pero ahorita podemos llamarlo a nosotros Padre nuestro. ¿Por medio de qué? De la justificación, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Increíble, ¿cierto? Ya usted puede entrar al trono, ya usted puede entrar confiadamente. ¿Y por qué? Porque hemos sido justificados. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros nunca vamos a estar calificados para entrar a la presencia de Dios a través de nuestras propias obras. Pero siempre estaremos calificados para hacerlo a través de la obra terminada en Cristo Jesús. ¿Y saben qué? En Él estamos completos. ¿Usted quiere tener una relación con Dios? Pues sea justificado hoy. ¿Usted quiere tener el privilegio de encontrarse con Dios? Pues hágalo a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vemos el segundo privilegio. El primer privilegio, ¿cuál es? Que tenemos paz para con Dios. El segundo privilegio que tenemos, ¿cuál es? Que tenemos la entrada libre. Entrada libre a la presencia de Dios. Y tercero, tenemos el privilegio de un futuro glorioso. ¿Y saben qué? Garantizado. Miren lo que dice ahí en el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí la gloria de Dios se refiere a la majestad y a la grandiosidad de la presencia de Dios. Y esa es nuestra esperanza, que un día vamos a estar con Él. Yo no sé si usted se alegra, pero vamos a tener el privilegio de estar eternamente con nuestro Dios, con nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y es un privilegio. ¿Pero por qué tenemos ese privilegio? Por lo que Él hizo. Por lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz. Y por eso la necesidad de nosotros hoy ser justificados. ¿Y saben qué? Si usted no ha tenido la necesidad de ser justificado, hoy es el tiempo para que miremos cuál es nuestro camino, por qué camino estamos andando. Y le digamos al Señor: ¿sabes qué, Dios? Quiero que en mí ponga tu verdad, Señor. Pongas el evangelio, las buenas nuevas, para poder disfrutar de aquello que no me merezco. 1 Corintios 2, 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que aman. ¿Y saben qué? Es una certeza del futuro glorioso que vamos a tener con Él. Y es un privilegio. Y ahí habla de esperanza, pero esa esperanza no es de pronto, o que de pronto que sea algo incertidumbre. Esa esperanza habla de que Él vendrá, porque Dios es un Dios que cumple. Si Él prometió que Él iba a venir y vino hace 2000 años, ¿por qué no creer que Él nos trae esperanza y vida eterna? Y hoy es el tiempo para que nosotros analicemos que hemos creído y si verdaderamente estamos usando o si estamos respondiendo a ese privilegio que Dios nos ha prometido. Apocalipsis 22, 4 al 5 dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tendrán necesidad de luz,
ni de lámpara, ni de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Increíble. ¿Y saben qué? Él lo va a cumplir. Y esa es nuestra esperanza. Y ese es el privilegio que vamos a tener nosotros por la obra redentora, por un día nosotros haber decidido por Cristo Jesús, porque un día también Él me escogió y hoy Él nos va a dar ese privilegio, pero ese privilegio lo podemos empecemos a disfrutar desde hoy. Mire lo que dice Romanos 5:2, dice que ahí, por quien también tenemos la entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces tenemos 3 privilegios aún. Tenemos hasta ahora 3 privilegios. El primero es que tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada libre a la presencia de Dios y tenemos un futuro garantizado. Y el cuarto privilegio que tenemos es de sufrir con provecho. Usted dirá, pero ¿en dónde lo dice? En el versículo 3 al versículo 5 dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Saben qué? Es mejor pasar las pruebas, las tribulaciones con Dios que sin Dios. Y el privilegio que tenemos nosotros por medio de la justificación es que tenemos a Dios de nuestro lado. Y dice, miren, ¿saben qué? Como dice en Romanos 8:28, mas todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿qué? Para bien. Todas las cosas son ¿qué? Buenas, regulares, malas para nosotros. Pero ¿saben qué? Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios a través de su justificación es de que ya no vamos a estar solos. Que Dios está de nuestro lado y que vamos a tener pruebas, pero esas pruebas van a producir algo y es para provecho de cada uno de nosotros. Tengamos esa certeza. Y eso fue lo que hizo el Señor hace 2000 años. Pero ¿sabe qué? Él quiere perfeccionarte cada día. Y todo lo que nos suceda, absolutamente todo, todo nos ayuda para bien. Y es un privilegio estar del lado del Señor. Es un privilegio estar en las filas de Dios. Es un privilegio estar caminando por ese camino angosto. ¿Y saben qué dijo? Y que Él nos dijo y nos prometió, dijo que Él estará con nosotros por todo el tiempo. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Y ahí lo dice. Así es de que, mire lo que dice Romanos, 2 Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos tribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. ¿Sabe qué? Cuando hemos sido justificados, y ayer yo le decía a los hombres eso, somos indestructibles. Las puertas del Hades no prevalecerán. Y es un privilegio. Podemos ser, dice ahí, tribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Y saben qué? La justificación me trae esa esperanza de que Dios siempre va a estar conmigo. Y Él es como aquel director que siempre me va a dar ánimo y me va a dar las fuerzas. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 6 del capítulo 5. Que este era el punto que quería llegar.
Romanos capítulo 5, versículo 6 y vamos a terminarlo al 11. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y saben que una de las cosas que siempre tenemos claro es de que Dios vino, Jesús vino en el momento que era necesario. En el momento que era a tiempo para nosotros. Y dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Y saben qué? Este es el quinto privilegio. ¿Y saben cuál es? Si lo encuentro aquí. El quinto privilegio que aquí ya les digo, ya sí. El privilegio de ser salvados de la ira venidera. Si usted lo ve ahí en el versículo 9, dice ahí, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Increíble, ¿cuántas veces hemos oído hablar sobre la ira de Dios? Yo creo que muy pocas veces, siempre que oímos hablar de Dios, hablamos de su amor, de la gracia, de su perdón, de todo eso. Pero ¿saben qué? Romanos nos invita a que disfrutemos de ese y que nos gloriemos en eso. ¿Y saben qué? Es que la ira de Dios no está sobre nosotros. Y ese es un beneficio y es un privilegio que nosotros vamos a experimentar. Sofonías, no sé si ustedes han oído de Sofonías, no es una tía mía, no es así alguien conocido mío. Es un profeta menor del Antiguo Testamento, 1:15, hablaba de eso. Y miren que estaba buscando acerca de la ira de Dios y dice, hay 375 veces en la Biblia que se habla de la ira de Dios. 375 veces. ¿Y saben qué? No debemos de ignorar esto, es de que mañana este mundo va a ser juzgado. Y miren lo que decía Sofonías en el Antiguo Testamento 1:15. Dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Jeremías 37 dice, yo le digo, pero es que ahí lo dice con signo de exclamación, dice, cuán grande es aquel día que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En Joel 2:11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? En el Nuevo Testamento dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Primera de Tesalonicenses 5, 9, 10 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió de nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Y saben qué? Romanos capítulo 5 nos dice el privilegio que tenemos, el beneficio tan grande que tenemos de ser justificados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es un beneficio inmenso, y es que la ira de Dios no va a estar sobre mí. No sé si usted se ha puesto a pensar para dónde iba. No sé si usted se ha puesto a pensar quién era usted antes. ¿Y saben qué? Jesús no vino a condenar. ¿Saben por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. Y Él por su amor, en Filipenses capítulo 2, dice que Él no escatimó ser igual a Dios. Dice que se despojó de su gloria. Él nunca se despojó de su deidad. ¿Y saben para qué? Para morir por ti y por mí. Para hoy poder presentarme yo justificado delante de Dios y poder tener ese privilegio de la salvación. Ese privilegio que me da paz para con Dios. Ese privilegio que me da la entrada. Ese privilegio la cual hoy yo debo aferrarme y vivir como un salvo, como un hijo de Dios, como un heredero del reino. No sé si usted se ha puesto a pensar, es porque el escritor de Hebreos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Y saben por qué? Porque si retrocedemos es para perdición y es para que la ira de Dios caiga con más fuerza sobre nosotros, porque nosotros hemos conocido a Cristo Jesús. Así es de que hoy Pablo nos resume esos privilegios, y en el capítulo 5 después, en el versículo 12, va a hacer la comparación entre Adán y Cristo. Porque mucha gente dice, bueno, pero yo que tenía la culpa de Adán. Pero ¿saben qué? Así como por un hombre puede venir la ira de Dios, también por un hombre, Cristo Jesús, viene la salvación y la vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y saben qué? Juan capítulo 3, versículo 36. Vamos ahí un momento. Quiero terminar con esto. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Estamos ahí? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, mire, estará, dice ahí estará, está sobre él. Así es de que, hermanos, la invitación hoy es a tener la necesidad de ser justificados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Y hoy disfrutar el privilegio que tenemos nosotros de haber sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Disfrútelo. Hoy tiene entrada a Él. ¿Cómo puedes entrar hoy a su presencia? En oración. Hoy puedes decirle al Señor, gracias Señor, por lo que hiciste por mí. Gracias por permitirme ser tu hijo. Gracias por hoy, Señor, tener una nueva naturaleza. ¿Y saben qué? Debemos de responder siempre ese amor.
Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, por ser bueno, misericordioso, Dios, porque Señor, te ha revelado a nosotros, Señor, y lo único que podemos ver es tu amor, que lo único que podemos ver es tu pasión, Señor, por cada uno de nosotros, reflejada en cómo sufriste, cómo diste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy a través de tu sacrificio podemos ser reconciliados, Señor, contigo. Podemos tener paz para con Dios. Podemos entrar, Señor, libremente al lugar santísimo, Dios. Qué privilegio que tenemos hoy, Señor. Pero lo primero que te queremos decir es que, Señor, tú tenías toda la razón. Yo soy un pecador. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado. Señor, te hemos fallado, Señor. Y hoy queremos rendir nuestras vidas delante de ti. Señor, hoy te acepto como mi Salvador, único y suficiente. Señor, creo que el sacrificio que tú hiciste en la cruz me completa, Señor, y es lo único que necesito, Dios. Necesito tu justificación, Señor. Padre, perdóname, Dios, porque he sido malo, he sido perverso, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado en pensamiento, Señor, en obras, en palabras, Señor. No haciendo lo bueno, Dios. Hoy, Señor, derramamos nuestra vida delante de ti. Y ayúdanos, Señor. Danos nuevas fuerzas para creer en ti, para seguir en tu camino, Dios. Señor, si hemos estado, Dios, fallándote, hemos estado pecando, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, porque sabemos que sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer ni ser, Dios. Ayúdanos, Señor. Hoy rogamos, Señor, por tu misericordia, hoy rogamos por tu gracia, Dios. Y avivas todo nuestro ser para que responda, Señor, a ese amor tan grande que manifestaste ese día, Señor, allí en la cruz. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos, Señor. Y ayúdanos, Padre. Que este sea un día en la cual divida nuestra vida, Señor. La cual hoy te entregamos cada una de nuestras áreas, Señor, que impiden el fluir de tu Espíritu Santo. Queremos tener ese privilegio, Señor, de entrar al lugar santísimo y poder hablar contigo, Señor, sin ningún impedimento. Gracias por no ver mi pecado, Dios. Gracias por ver el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, si han traído sus ofrendas, ahí está el alfolí. Que Dios los bendiga. Acuérdense en que el sábado vamos a tener la jornada en el hogar geriátrico, así de que si usted tiene una ayuda, pues nos la hace llegar. Nos dice, vamos a estar hasta el sábado recogiéndolas, hasta la última hora como siempre, pero con mucho cariño, de verdad. Y a las 7:30 vamos a estar aquí el sábado saliendo, si Dios lo permite.